En este episodio, Katia Cueter explora la sensibilización y el liderazgo auténtico para transformar el entorno laboral. Descubriremos cómo entender y valorar las emociones en el trabajo, inspirar a través del ejemplo y mostrar vulnerabilidad como líder. Además, abordaremos temas como sensibilizar a la alta dirección sobre el bienestar de los colaboradores, integrar la inclusión en selección y capacitación y gestionar la salida de empleados clave. Sumérgete con nosotros para obtener ideas prácticas sobre cómo crear un ambiente laboral inclusivo y positivo. La misma experiencia le va enseñando al líder que ese sesgo, porque hay que trabajarle a los sesgos inconscientes, es lo mejor. Una cosa es encontrarte con la resistencia, poder sensibilizar, pero cuando ya la persona se da la oportunidad de tener una persona con discapacidad, de incluirla en ese equipo de trabajo y recoger esa experiencia que le da ya tenerla cerca, tenerla cercana, es lo mejor. Creo que la misma experiencia le va enseñando al líder que ese es el camino y lo que impacta es tanto a la sociedad como a las familias y a la misma persona. Antes de navegar, súmate a la tripulación de Bitácora para acceder a nuestros eventos en vivo y presenciales, al blog y a nuestro newsletter. Regístrate ya usando el enlace en la descripción de este episodio y descubre todo sobre gestión de talento y nómina. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Permítanme presentarles a Katia Cueter Mendoza, una psicóloga especializada en salud ocupacional y desarrollo organizacional, con una maestría en dirección de recursos humanos. Desde su inicio en el 2006 como jefe regional de gestión humana en Sodexo, Katia ha demostrado ser una líder orientada a los resultados, dejando una huella imborrable en cada organización por la que ha pasado. Katia no solo ha trabajado en el mundo corporativo, sino que también ha sido consultora estratégica de recursos humanos, brindando su valiosa perspectiva a múltiples empresas. En el 2011 dirigió el talento del icónico Parque de Diversiones de Barranquilla Diversity, antes de unirse en el 2012 al prestigioso Grupo Éxito, donde estuvo los últimos 11 años, asesorando y acompañando a los equipos gerenciales en la implementación efectiva del modelo de recursos humanos de la compañía, que es parte de la plataforma líder del retail más grande de Sudamérica, con presencia en Colombia con las marcas Éxito, Carulla, Superinter, Surtimax, Surtimayorista y Viva. Prepárense para una conversación llena de aprendizajes valiosos y anécdotas fascinantes con Kat. Empecemos un poco con las bases. ¿Cómo descubriste tu pasión por el desarrollo del talento humano? Bueno, yo descubrí mi pasión por el desarrollo del talento humano a través de mi propia experiencia. Yo terminé en una universidad donde el enfoque, Julie, era más clínico. De hecho, pues toda la práctica que yo hice cuando estudié psicología fue en la parte clínica. Pero la vida te va llevando, ¿cierto? La vida te va llevando por ese camino y en la medida que te va llevando, te vas interesando y vas teniendo curiosidad por todo ese tema organizacional. Entonces, arranqué mi experiencia en el área organizacional ya pues graduada. La curiosidad de empezar a estudiar más, leer más acerca de este mundo organizacional. Entonces te puedo decir que ha sido por mi propia experiencia ver la gente cómo es capaz de dar lo mejor de sí, de desarrollar su máximo potencial, siempre y cuando se encuentren en aquel lugar donde pueden expresar sus habilidades, ¿cierto? Es importante darte cuenta como una persona cuando está en un lugar de trabajo, llámese rol, llámese posición, que ese rol tiene que ver o va acorde a sus habilidades, a sus competencias, la persona se va lejos, o sea, se desarrolla, da el máximo potencial y entrega lo mejor de sí. Esa fue la forma de cómo me interesé por el desarrollo del talento humano. ¿Crees que esa parte clínica te dio una ventaja, como una sensibilidad? Porque me parece muy interesante esa mezcla, ¿no? Primero estar en la parte clínica y luego pasar a la organizacional. Yo lo veo como una ventaja, no sé ya con tu experiencia. Solamente fue la parte práctica, pero lógicamente sí. Empiezas tú a ser un poco más sensible, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente quiere, y empiezas a ver la gente, sí, desde esa manera
mucho más cercana, de entenderlos un poco más, que me sirvió mucho la parte clínica y esas bases para ir empezando a meterme por esta parte del desarrollo humano y la parte organizacional. Acá lo hemos visto en varios episodios, Katia, con los invitados, y es que no todo el mundo nació desde su práctica profesional o desde sus inicios en este sector del recurso humano. Mucha gente empezó por otros lados. Tuvimos una vez diseñadora industrial, como que primero hicieron otras cosas, pero esas sensibilidades que dan de pronto otro tipo de enfoques profesionales, al final se convierten en una fortaleza en el manejo del recurso humano. Esto es bien interesante y lo hemos descubierto acá en la grabación de este podcast. Estamos trabajando con gente, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con emociones. Definitivamente pueda que sea un enfoque clínico y un enfoque organizacional, pero finalmente son personas con las que estamos trabajando, con las que estamos interactuando y con las que nos estamos comunicando. A mí me gusta mucho cuando se pone sobre la mesa este tema, como dices, de las emociones, porque es que no podemos desconocer, detrás de una persona, un profesional, hay un montón de historias que están pasando al mismo tiempo y detrás, entonces el profesional que yo tengo acá puede estar pasando por alguna situación personal y traerlo sobre la mesa me parece pues de suma importancia, pues porque lo que tú dices, ese es el recurso. Así es, yo creo que eso no se puede dejar de lado. Todavía se escucha, no es que el trabajador que debe dejar en su casa el problema, no, yo creo que somos seres humanos integrales, ¿cierto? Y si yo emocionalmente no estoy bien por algo, lógicamente eso en mi trabajo, en mi hogar, en la misma relación con otras personas, eso se va a ver afectado. Entonces es importante ir sensibilizándonos con eso. Y es que todos sentimos, todos tenemos emociones y que realmente la manera como las manejemos, o sí, el manejo que le demos a cada emoción va a volvernos exitosos en nuestras relaciones interpersonales. Y ver el ser humano como algo integral, o sea, no podemos verlo como algo aislado y no, deja la emoción allá o deja esa tristeza o deja ese duelo, no, o sea, definitivamente somos la misma persona, batallando, como dices tú, cada uno con sus problemas, con lo que puedan tener. Así es. Bueno, hablemos un poquito de la creatividad. Cuéntanos un poquito cómo mantienes la creatividad y la innovación en tu trabajo diario. Ok, bueno, yo creo que como responsable de un equipo de trabajo, nunca te las sabes todas. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, y te lo expreso de acuerdo a mi experiencia, es hacer espacios de co-creación donde el equipo de trabajo pueda también aportar ideas, que puedan aportar de qué forma podemos hacer las cosas o de qué forma es mejor hacer las cosas. Y llegar a un consenso, poder entre todos revisar cuál es la mejor forma y cuál es la mejor salida para alcanzar esa meta en común, porque todos estamos por la misma meta y por el mismo objetivo. Entonces, esa es la manera en que me gusta hacerlo, hacer partícipe al equipo, involucrar al equipo y que todos podamos aportar en esos espacios de co-creación. Esa co-creación es fundamental, ¿no? Creería yo que alguien que no permita ese espacio de co-creación no puede tener ese perfil de líder. Ahí yo preguntaría, ¿qué significa para ti el verdadero liderazgo? El verdadero liderazgo para mí es ese líder que acompaña, ese líder cercano, ese líder que entrega feedback, ese líder que reconoce, ese líder que empodera, que le da confianza al equipo. Y mira que hablando del espacio de co-creación, lo que motiva al equipo o a los miembros del equipo que tú tengas en cuenta las ideas, que tú tengas en cuenta ese aporte que hizo y que ese aporte que hizo nos llevó a ese cumplimiento de esa meta o de ese objetivo. Eso es maravilloso. Ese es el verdadero liderazgo. Creo que ese es el camino, además, el liderazgo que está allí, el líder que está allí, que acompaña, que te escucha, y lo valoro mucho, de verdad. El líder que inspira, ese líder que es referente, ese líder que modela con el ejemplo. Eso para mí es el verdadero liderazgo, Julie. Esa parte de la inspiración me parece difícil. O sea, sé que es demasiado motivador, pero es que para ser un líder inspirador tienes que hacer la tarea con todo lo que acabas de decirnos, empoderando a tu equipo, dándole la confianza, dándoles el feedback de manera asertiva, acompañándolos, y creo que la suma de todo eso es lo que permite ser un líder inspiracional. No es como que alguien diga, no voy a inspirar haciendo tal cosa, pero eso tiene que darse naturalmente. Es difícil, ¿no? Tiene que darse naturalmente y debe ser tú como líder. Yo creo que es importante que el equipo de trabajo te pueda ver vulnerable como un ser humano que en algún momento puede estar triste, está feliz
O sea, pues finalmente somos seres humanos, o sea, no podemos tampoco pretender que el líder no esté triste o en algún momento no se ofusque por algo. O sea, yo creo que lo más importante es vernos como seres humanos, vernos como personas con emociones. Vuelvo y nuevamente te hablo de las emociones y que el equipo te pueda ver así. Pero hay algo muy importante y es que cómo puedes inspirar siendo coherente también. O sea, que ese líder vea que tus actos van complementados con tus palabras, con lo que dices, con el discurso. Y yo te lo digo en mi experiencia, a mí me pasó. Yo creo que hay días en los que tú no puedes dividir una cosa con otra. Todos tenemos en algún momento dificultades personales. Entonces, es la manera de tú poderle decir al equipo, bueno, hoy me está pasando esto, sin entrar en mucho detalle, para que el equipo también pueda entender un poco por la emoción que tú estás pasando. Y eso no me va a quitar a mí a dejar de ser esa líder o esa persona que tiene a cargo el equipo. Entonces, esa es la manera de inspirar. Yo creo que es mostrarte tal y como eres para que el equipo pueda verte de esa manera coherente y realmente como un ser humano, como lo que eres. Muy de acuerdo. De pronto mostrarse vulnerable en algún momento también crea cercanía. Así es, porque eso no te ve lejano. Antes, pues te ve muy cercano a tu equipo de trabajo. Bueno, vamos un poco más a tu especialidad en salud ocupacional y desarrollo organizacional. ¿Cómo defines el papel de la salud ocupacional en el bienestar de los empleados y en el éxito de la empresa? Pues para mí se complementa muchísimo, ¿cierto? En la medida que nosotros tengamos espacios, entornos seguros en la empresa, que tengamos espacios definidos, que tengamos un buen ambiente laboral, que tengamos un ambiente donde además de ser un buen ambiente podamos reconocer al empleado, podamos promover un autocuidado y podamos también nosotros desde la empresa, desde la compañía o desde el liderazgo nuestro acompañar a este equipo de trabajo, vamos a tener personas motivadas y esto definitivamente, esto se va a traducir en productividad. O sea, si yo estoy trabajando en un ambiente adecuado, en un ambiente donde me cuidan, me respetan, me valoran, me reconocen, es un espacio seguro para mí, voy a estar muy motivada a valorar mucho esa compañía y lógicamente voy a dar lo mejor de sí. No sé si te ha tocado, si hay alguna empresa que priorice el rendimiento o los resultados por encima pues, de las iniciativas de salud y bienestar. ¿Cómo se gestionan esas situaciones en las que la alta dirección está enfocada en resultados inmediatos por encima del bienestar de los empleados? Para la alta dirección, aquí lo importante es poder mostrar cifras, poder mostrar datos. Con los directivos de una organización, lo que funciona es eso, o sea, sentarte y poder decirle, ven, estamos hablando del ausentismo, ¿cuánto cuesta tener una persona incapacitada? ¿Cuánto cuesta un accidente laboral? O sea, poder hablarle con cifras, con datos, con hechos y poder sensibilizarlos también y decirles es que definitivamente tener entornos seguros, invertirle a todo este tema de la salud ocupacional, al bienestar del empleado se va a traducir en productividad. Es la forma de cómo me ha funcionado a mí también y es mostrarles, ¿verdad? Porque están muy enfocados en cumplimiento de metas, de objetivos, de productividad, de rentabilidad. Entonces hay que mostrarles también que no son temas aislados, que esto va una cosa con otra, se complementa. Esa estrategia es crucial porque tú les hablas con números duros, que es el idioma de la alta gerencia. Mira que cuando te estaba haciendo la pregunta yo pensaba como en mostrar la importancia que tiene el bienestar de los empleados, pero no, con ellos los números duros yo siento que esa es la estrategia más efectiva. Creo que eso lo da la experiencia, qué chévere. Sí, totalmente. Es mostrarle cuánto puede costarnos una persona incapacitante y cuánto nos puede costar además un accidente de trabajo. Y hablemos de algo pues más, un accidente fatal, por ejemplo. Entonces es importante poder trabajar mucho en la prevención y decirles, ven, es que esto no va, esto no es aislado, esto se complementa una cosa con otra. Exactamente. ¿Y qué métodos utilizas para medir y demostrar el retorno de la inversión en esos programas de salud y bienestar? Todo lo que tiene que ver con encuestas, riesgo psicosocial, encuestas de clima, también para medir cómo está la persona en ese ambiente de trabajo. Todo eso se hace con las ARL. Es la manera de cómo tú poder hacerlo. El retorno de la inversión, mostrarles nuevamente que no son temas aislados, ¿cierto? En la medida que yo tenga a las personas trabajando en un ambiente seguro, en un buen ambiente laboral, que sean entornos donde se promueva el autocuidado, esa va a ser la forma de cómo cuidar también mi ROI.
Hablemos un poquito de las discapacidades en el ámbito laboral y las oportunidades que se presentan para personas con discapacidad. Son temas cruciales para promover la inclusión y la equidad en los lugares de trabajo. La integración efectiva de personas con discapacidad pues en un entorno laboral no solamente promueve la justicia social, sino que también enriquece la cultura organizacional. ¿Cómo asegurarse de que los procesos de reclutamiento y selección sean inclusivos y equitativos para candidatos con discapacidad? Este tema me apasiona, este tema me gusta mucho. Además que en la compañía donde yo trabajaba se volvió un tema demasiado importante. Inclusive se lograron varias certificaciones con referente pues a este tema de diversidad, de inclusión. Cuanto a los procesos de selección es importante desde el inicio todo lo que tiene que ver con manual de descripción de cargos, poderlos hacer con base en toda esta parte inclusiva, ¿cierto? Que no se vea nada de exclusión, elaborarlos de esta manera. El tema de formatos, los formatos que se utilizan también, publicar una vacante, hacerlo también teniendo en cuenta a estas personas con discapacidad, hacer las capacitaciones al personal de reclutadores para cuando vayan a hacer las entrevistas también sean enfocadas a tema de diversidad e inclusión. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo creo que todas las personas merecen el mismo respeto, merecen la misma oportunidad. En un principio te hablaba de que la persona cuando está en un rol o está en una posición, en un cargo, pero que la persona tiene las competencias y tiene las habilidades para hacerlo, pues lógicamente va a rendir. Es también ir buscando en estas personas con algún tipo de discapacidad en donde se sienten bien, en donde se pueden desarrollar y verlas con el mismo respeto y con el mismo valor que podemos ver una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. Esa es la manera de cómo lo haría en cuanto a todo el tema de reclutamiento. Ahora, al otro lado, al interior de la organización, ¿cómo capacitar a los líderes y a los empleados para que comprendan y apoyen esas iniciativas de inclusión y accesibilidad? Yo capacitaría pues a todo el personal con formación de sensibilización donde empecemos a ver las personas con el mismo respeto, que cada persona de acuerdo a lo que tiene para dar, lógicamente va a desarrollar su máximo potencial. Yo te digo, de acuerdo a mi experiencia también en la compañía donde me encontraba, hicimos varias certificaciones, dependencias aquí en Barranquilla. Inicialmente arrancábamos con capacitaciones de sensibilización al personal porque pues es un tema que en Colombia todavía está empezando, o sea, te puedo decir que está empezando, es un tema que ya en otros países de pronto es algo mucho más abierto, mucho más público. Aquí todavía estamos haciendo nuestros pininos en el tema y hay mucha gente interesada en eso. Hacíamos inicialmente la capacitación de sensibilización. Se hacía una encuesta como para mirar, poder medir qué pensaba la gente, ¿sí? O sea, hacer un diagnóstico de qué pensaba la gente o cómo estaba la gente en cuanto al conocimiento de lo que era diversidad, lo que era inclusión. Bueno, capacitar también a los líderes, poderles explicar que estas personas tienen mucho para dar, que la misma experiencia les va enseñando que sí, se puede hacer también con otros líderes de otras empresas, hacer grupos focales como para mirar qué experiencia tienen estos líderes que ya tienen personas contratadas con discapacidad, qué piensan, qué opinan. Ir escuchando estas experiencias yo creo que nos enriquecen mucho. Entonces esa es la manera de cómo lo haría. Sí, tienes razón. Yo también siento que esto, aunque cada vez suena más, cosa que me parece muy buena para la población en general, creo que también está como empezando y hay muchas cosas que ajustar. Dentro de todo ese proceso que has hecho, ¿qué desafíos has enfrentado al implementar esas prácticas y pues cómo lo has superado? Bueno, definitivamente la resistencia, en algunos casos la resistencia de algunos líderes, de algunos directivos, te lo digo por la experiencia en mi zona, cuando estábamos trabajando toda la parte de la certificación que te digo, sí me encontré con esas barreras, ¿cierto? Con esos desafíos de, anda, y ahora vamos a contratar una persona con discapacidad y la productividad, ¿y dónde va a quedar? Se enfocan en eso, en la productividad. Ese es el máximo desafío. Te puedo decir que después de sensibilizarlos, de explicarles, de hablarles acerca del valor de cada persona, los resultados han sido o fueron maravillosos. De hecho, hicimos varias certificaciones donde los mismos líderes iban contando la experiencia con estas personas que se iban contratando. Normalmente fueron personas con discapacidad auditiva para trabajar en el área de operaciones y la manera como estas personas agradecían esa oportunidad que les daba la empresa de poder trabajar, de poder ser útil, de poder ser productivos y el impacto que
esto tiene en las familias de estas personas, Julie, tú no te imaginas. La misma experiencia le va enseñando al líder que ese sesgo, porque hay que trabajarle a los sesgos inconscientes, es lo mejor que puede hablar, porque una cosa es encontrarte con la resistencia, poder sensibilizar, pero cuando ya la persona se da la oportunidad de tener una persona con discapacidad, de incluirla en ese equipo de trabajo y recoger esa experiencia que le da ya tenerla cerca, tenerla cercana, es lo mejor. Creo que la misma experiencia le va enseñando al líder que ese es el camino y lo que impacta es tanto a la sociedad como a las familias y a la misma persona. Chévere también poder reconocer ese tipo de cosas, ¿no? No solamente a la persona que se le está dando la oportunidad, sino cómo impacta positivamente a su familia, a su entorno. Esa, digamos, es una de las cosas positivas a resaltar. Hay otra cosa que no es tan positiva, siento yo que puede pasar, y es esa diferencia entre tener políticas de inclusión e implementarlas realmente. Crear un entorno de trabajo inclusivo, equitativo, me parece que es un desafío grandísimo y como tú decías, pues tuviste la oportunidad de irlo implementando, pero cómo se manejan y se resuelven esas situaciones en las que se identifican casos de exclusión o de discriminación en el trabajo. Cuando ya tú tengas alguna situación de estas identificada, poder escuchar activamente a la persona. Por ley también quiero recordarles, hay una ley en Colombia que es la ley 1010, la ley de acoso laboral, donde parte de esa ley nosotros debemos tener en las empresas el comité de convivencia laboral. Entonces este comité de convivencia laboral trabaja escuchando estos casos de discriminación, estos casos de exclusión, estos casos donde de pronto se está presentando algo delicado en la compañía. Entonces es importante escuchar activamente la persona cuando tiene algún tipo de, llamemos denuncia o llamemos información, darle la credibilidad, pero además no nos podemos quedar con eso y debemos ir más allá, investigando, preguntando, para saber realmente qué fue lo que sucedió. Pero en todos los casos, sensibilizar. Todo esto debe hacer parte de los mismos valores de la compañía, de la misión que tenemos como empresa y poder todo esto tenerlo dentro de la cultura organizacional, porque eso va de la mano. Sí, eso en forma general y en forma más específica, ¿qué tipo de capacitación o sensibilización se le pueden ofrecer a los empleados para prevenir y manejar esta discriminación o promover la inclusión? Yo te digo cómo funcionaba de acuerdo a mi experiencia, porque era algo donde mes a mes hacíamos capacitaciones, teniendo en cuenta pues toda esta parte de diversidad, de inclusión. Se invitaban empresas externas, se invitaban personas con algún tipo también de discapacidad, personas que hacían parte de la comunidad de LGTBI, donde narraban sus experiencias y esto ayuda mucho a que la gente se sensibilice. Ya cuando tú escuchas la persona en vivo, narrando sus experiencias, la gente se va sensibilizando. Creo que también es importante hacer reconocimientos, también hacerlas con base en este tema de equidad. Nosotros en la empresa donde yo me encontraba, celebrábamos, era el mes de la equidad, no celebrábamos mes de madre, mes de padre, no, sino que todo era encaminado a la equidad. Eso te va haciendo eco, ¿cierto? Y eso va siendo parte también de la cultura para que la gente vaya introyectando eso y no es hombre, mujer, no es mamá, papá, sino que ya estamos hablando de un ambiente inclusivo, de un ambiente equitativo. Entonces, eso funciona. La intranet también es importante, donde toda la información que se maneje de manera equitativa, porque tampoco podemos irnos más de un lado que del otro, porque pues yo creo que es importante mantener también el respeto por todos. Entonces, la intranet también con información importante relacionada con todo este tema de inclusión, del respeto por las personas, para que la gente cuando empiece pues a revisar ya desde el correo, desde que entre a la web de la compañía, ya podamos ver este tipo de mensajes. ¿Quieres llevar tu gestión de nómina al siguiente nivel? Prueba Bitácora gratis. Ajústala sin problemas, anticipa cambios legales y gestiona novedades en segundos. Solo haz clic en el enlace de la descripción. Te esperamos, tripulante. ¿Te tocó de pronto alguna brecha generacional importante? Porque yo siento que esto resuena mucho con las personas más jóvenes, con los que están más abiertos al cambio, pero también siento que es difícil para las anteriores generaciones. Está el tema religioso, está el tema de las generaciones. Entonces, es un tema constante. Yo creo que sin llegar a irrespetar, porque pues lógicamente hay libertad de credos, hay libertad. Aquí lo importante es poder, como te decía, mantenernos equitativos. Yo creo que aquí no es
irnos más a un lado que al otro, sino uno va a estar más con el tema de inclusión, diversidad o más apoyando a los que son más tradicionales, ¿no? Yo creo que es un término medio para que podamos tener igualmente respeto por ambas personas o por ambas personas que piensan de manera diferente. Y bueno, ahí el tema son los sesgos, o sea, trabajarle mucho al tema de sesgos inconscientes, a romper paradigmas. Y hay personas que definitivamente pues se mantienen, ya sea por sus creencias, en su forma de pensar, igualmente merecen el mismo respeto. Entonces, ahí lo importante es, estas personas merecen respeto, no vamos a hacer que tú cambies tu manera de pensar, pero sí tratar a las personas con respeto, porque igualmente eso es lo que hay que hacer, o sea, de ninguna manera que esta persona sienta que la están discriminando por mis creencias, no, tratarla con el mismo respeto. Bueno, pasando ya a nuestra segunda mitad de la conversación, que está buenísimo, y que además de estas situaciones difíciles, hablemos del tema del offboarding laboral. Este proceso de transición y de gestión que ocurre cuando un empleado deja una organización, hablemos de ese espacio en el que hay una transición de responsabilidades, asegurar que el empleado que se va pues transfiera sus tareas, sus responsabilidades de manera ordenada, clara y demás, pues eso puede tomar un tiempo. Por ejemplo, una falta de documentación detallada sobre los procesos y responsabilidades pues puede dificultar la transferencia de tareas y de conocimiento y generar pues brechas. ¿Qué estrategias utilizar para garantizar que toda la información crítica se documente de manera efectiva antes de que la persona encargada salga? Yo te cuento cómo lo hacía yo. Bueno, primero partamos de que la información no es del líder, ¿cierto? De que la información no es del líder, la información es de la compañía y la información es del equipo de trabajo. Entonces, yo no sé por qué todavía se ve eso y es que no, esto no puedo porque esto es confidencial y esto no. O sea, yo creo que partamos de lo que te dije al inicio y es que yo tengo que confiar en mi equipo de trabajo. Yo tengo que confiar en las personas con las que estoy trabajando. Entonces, yo lo hacía de esta manera. Compartíamos información en una carpeta donde ahí se consignaba toda la información, inclusive tareas que había que hacer por cumplimiento de algo que se estaba implementando o alguna medición. Entonces todo se consignaba en esa carpeta y era una carpeta donde todos teníamos acceso, ¿sí? Yo iba colocando información allí. Resultados, por ejemplo, cuando se hacía medición de clima, cuando se hacía alguna medición importante, todos esos resultados iban consignados allí en la carpeta. Entonces todos teníamos acceso a la información, o sea, es como soltar eso, no es que eso no es mío, eso es de ustedes que son parte del equipo, que son parte de una compañía. Y ese era el discurso también, o sea, cuando yo esté, aquí está la información a la que te pueden tener acceso, la que pueden revisar, y esa pues era la manera de hacerlo y nos funcionaba. O sea, pues así funcionó también. Otra manera es la misma compañía, tú sabes que tiene todo este tema de la web, entonces ir como guardando archivos también en la web para que queden allí. Y ya si hay una persona que sale donde hay información relevante que de pronto no quedó allí, lo que hacíamos era pedirle al área de TI que nos ayudara con información, aunque te confieso, o sea, eso es mejor arrancar borrón y cuenta nueva con lo que tenemos y empezar a trabajar, pero yo creo que eso puede confundir más a la persona que llegue. Entonces, era una manera de hacerlo en la carpeta y de verdad que nos funcionó. ¿Cómo se asegura que el nuevo responsable tenga una comprensión completa y precisa de las tareas y procesos que va a asumir, además de la documentación que ya... Julie, mira, aquí es importante hablar de un tema que en este momento también se está hablando mucho en las empresas y es el tema de la valoración del potencial, la gestión del conocimiento. Poder nosotros, como líderes de recursos humanos, ir mapeando cuáles son esos talentos, ¿cierto? Que pueden ser sucesores a futuro de personas que salen de la organización. Entonces, es la manera de irlo haciendo. Ir haciendo, por ejemplo, un encargar a una persona, salió alguien de vacaciones o alguien se incapacitó, poder hacerle un encargo a esa persona en ese rol para ver cómo lo hace, para irla formando, para irle entregando feedback. Es la manera de hacerlo. Y no dejar de lado el tema de la valoración de potencial, porque pues no somos eternos en la organización, no vamos a estar por siempre, ya sea por decisión de la compañía o por decisión propia. Entonces, importante ir formando a estas personas que puedan ser capaces de ir desarrollando conocimientos, de ir conociendo del rol, de ir introyectando información
y que pueda esa brecha irse disminuyendo, ¿cierto? Que no sea tan complicado cuando esta persona que está en un rol determinado salga de la organización. Bueno, y ahora vamos a plantearnos una situación un poquito más crítica y es que cuando un empleado sale, afecta al equipo de trabajo, pues como a nivel de dinámica de trabajo, en la moral del equipo, y es un empleado pues que era clave y que poseía conocimientos que no estaban documentados y que era muy valioso para el equipo. ¿Cómo manejar la preocupación y la incertidumbre que puede surgir entre los miembros del equipo cuando se va un empleado con con este rol? Bueno, aquí lo importante es manejar una buena comunicación, o sea, poder reunir al equipo, poder comunicarles abiertamente, si se pueden dar los motivos del por qué la persona ya no va a estar, poder tener una conversación abierta con el equipo, que el equipo también pueda preguntar, que también puedan resolver inquietudes. Me parece que es súper clave decirles también que cualquier información, una vez termine la reunión, si quedan con alguna duda, ir directamente a la fuente para evitar pues todo este tema de mala información, de corrillos, de incertidumbre por parte de las mismas personas. Eso es importante, manejar una buena información. Tener un plan de entrenamiento, ¿sí? Poder tener un entrenamiento, una guía donde se encuentren todos los procesos con las diferentes áreas que hacen parte, no solamente de recursos humanos, que hacen parte de esas áreas de apoyo, donde se encuentre cada proceso y donde podamos tener por parte del responsable de cada área un espacio, o sea, un espacio donde esta persona pueda sentarse con ese responsable y pueda ayudarle pues a transmitirle la información que requiere para desempeñar X rol o X posición. Esa es muy importante, ¿no? Tener como ese plan de entrenamiento, pues porque te va dando una ruta, ¿no? Y pues minimiza un poco como eso inesperado, ¿no? Una salida inesperada o emergencia de un empleado clave. ¿Qué pasa si se identifica una necesidad de ajustar la estrategia de gestión del talento humano ante ese ejemplo que estamos hablando? Tener al interior de la compañía un plan de sucesión, realizar la valoración del potencial anualmente y tener identificados cuáles son esos talentos potenciales o esos posibles sucesores en caso de que se vaya una persona clave. Hacer también gestión del conocimiento. Hay personas claves en la organización donde lo que manejan es sí, solo sí, ellos son los expertos. Entonces ahí es importante también hacerlo al interior de la compañía, como con un segundo a bordo, un tercero a bordo donde podamos ir transmitiendo este tipo de conocimientos y no quedarnos como en el aire por si acaso pues esta persona sale de la compañía. Entonces es importante eso, tener un backup. Este episodio está llegando a su fin, pero no podemos irnos sin hacerte antes una petición desde tus aprendizajes y reflexiones y es, ¿cuál es ese mensaje o consejo que le dejas a todos los navegantes de este mundo de la gestión del talento humano? Bueno, teniendo en cuenta todos los temas que hemos abordado, el mensaje que les dejo es poder ver a las personas con el mismo respeto, poder ejercer un liderazgo desde el amor, un liderazgo desde el acompañamiento, un liderazgo desde la confianza y teniendo en cuenta que todas las personas pueden desarrollar su máximo potencial si les permitimos hacerlo en el lugar, en el rol adecuado y muy seguramente van a dar lo mejor de sí. Ese es mi mensaje. Bueno, y cuéntanos un poquito en el rol que estás ahorita emprendiendo. Ok, estoy en este momento como consultora. Es una empresa que está en Bogotá que se llama People Talent Transformation. Es una consultora boutique y estamos trabajando, abriendo mercado acá en la ciudad de Barranquilla en todos los temas de agilismo, en todos los temas de liderazgo y eso es lo que estamos en este momento pues poniendo en práctica toda la experiencia que tengo y mirando qué otros aprendizajes me trae esta nueva experiencia. En algún momento necesitas legislación laboral colombiana, creación de nómina, aquí estamos para apoyarte en el momento que lo necesites. Qué gran espacio, tu enfoque innovador y tu liderazgo inspirador son testimonios de tu dedicación y experiencia en el campo. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por ofrecernos una visión tan enriquecedora sobre cómo construir y mantener equipos fuertes y resilientes. Hasta la próxima y te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos. Ay, muchas gracias, Julie. Muchas gracias a Navegantes por esta invitación. De verdad que me disfruté mucho el espacio.
Hola, soy Katia Cueter Mendoza, consultora de People Talent Transformation, y los invitamos a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.